¿Qué tal? Que Dios los bendiga. Me gustaría compartirles un mensaje como óleo, el aceite fresco de Dios traído a tu vida para renovarte, fortalecerte, llenarte de un espíritu de ímpetu sobre cualquier situación que estés pasando, fortalecerte en la fe. Y en esta ocasión estuve viendo en este tiempo muchos hombres, mujeres, jóvenes que fueron usados tremendamente por Dios y que por diversas situaciones se han apartado del llamado de Dios, del servicio a Dios. Y esto me recordaba la vida de un gran profeta llamado Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18, relata la historia, en la palabra de Dios, que en un momento Dios llama a Elías y lo envía a hablar con el rey Acab y con el pueblo, porque dice que el corazón de Acab había abundado junto a su esposa Jezabel, la cual no era del pueblo de Dios, era una mujer extranjera con la que se había casado con este rey Acab del pueblo de Dios, y ella le ofreció y él recibió adoptar y hacer culto a un dios llamado Baal. Y no solamente eso, sino que ordenó al pueblo que le rindiesen culto a Baal y pusiesen en primer lugar en sus vidas, que se postrasen cada vez que pasaba este dios formado en una estatua. Y la misión de Elías era que Dios lo había enviado para que se vuelvan a Dios. Profetizó por la rebeldía que había en el corazón, no solamente del rey, de su esposa y del pueblo de Israel, de que no llovería durante 3 años y medio, ni caería rocío, y habría una gran hambruna sobre toda la tierra. Era un poco para que ellos experimentasen qué podía hacer ese Dios, el cual ellos habían adoptado, cuando ellos ya habían experimentado la grandeza, el amor, la fidelidad y la enseñanza de Dios. Aún así le fueron infiel a Dios y obedecieron a su rey, y su rey rápidamente se dejó guiar a la idolatría por su esposa Jezabel, en donde Elías, una vez profetizado, dice que se fue. Y cuando vino esta gran sequía, dice que el rey Acab lo mandó a buscar por toda la tierra, por todos los sitios, hasta que él, cuando vio el tiempo justo de Dios, se dejó encontrar. Y volvió y desafió a los profetas de Baal, que eran 450, qué podía hacer sobre esa situación ese Dios llamado Baal. Y él venía a ofrecer lo que podía ser el único Dios, el Dios de lo imposible, el único Dios, creador de toda creación. Y desafió que según la manifestación de Baal, él iba a entregar su vida. De lo contrario, si había manifestación de Dios, del único Dios, del Dios de Israel, ellos iban a entregar, iban a morir a manos del profeta Elías, a espada. ¿Y sabes qué sucedió? Triunfó el único Dios, que es fiel y verdadero. Y fueron muertos los 450 a manos de Elías. Y lo curioso acá, que después de haber experimentado la fidelidad, la manifestación sobrenatural, poderosa de Dios, Elías, dice que Acab fue y le dio a conocer a su esposa Jezabel lo que había ocurrido, como Elías había acabado con esos 450 falsos profetas de Baal. Y esta mujer mandó un mensajero a decirle:
a Elías: que mis dioses me castiguen si mañana, a esta hora, no hago lo mismo que lo que tú hiciste con los profetas y acabe con tu vida. Este varón de Dios, que experimentó la maravilla de Dios, el llamado de Dios, la manifestación de Dios, la presencia de Dios, ¿sabes qué? Escuchó la amenaza y dice que cruzó durante un día, huyendo de ella, al desierto. En el versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mayor que mis padres. La amenaza que él había escuchado de esa mujer idólatra lo turbó tanto que le pidió a Dios que le quitase su vida, cuando él había experimentado la fidelidad, había experimentado el poder de Dios. Y esto me llevaba a reflexionar cuántas veces nos apartamos del camino de Dios cuando nos amenaza la situación económica, cuando nos amenaza algún problema que tenemos en nuestra vida, y pensamos: ¿ya dónde está Dios? Y nos apartamos cuando Dios ya se nos manifestó en nuestra vida con un llamado, con milagros. Se nos manifestó en el amor, en la fidelidad. Aún así, por cualquier circunstancia que representa esa amenaza, hoy muchos hombres, mujeres, jóvenes que han sido llamados, usados por Dios, están fuera del propósito de Dios por diversas circunstancias que representan esa amenaza, que los sacó del propósito de Dios y huyeron de la presencia de Dios y dejaron de servir a Dios. Y en el versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego el ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabeza una torta cocida sobre las excusas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Y dice la palabra de Dios en el verso 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque luego largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Jehová. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Acá viene la excusa de Elías. Respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, dice, han dejado tu pacto y han derribado tus altares, y aún han matado todos tus profetas, y yo soy el único que queda con vida, que procuran matarme. ¿Cuántas veces hay excusas para mantenernos fuera del propósito de Dios? Eso nunca falta. ¿Cómo va a huir viendo las circunstancias adversas cuando él ya vio la fidelidad, cuando ya vio la manifestación de Dios sobre su vida? Siempre la excusa por delante, como cada uno de aquellos que se apartan del camino de Dios. Y le dijo: sal fuera y pon en el monte delante de Jehová. Le dijo que salga afuera de esa cueva y que se ponga en el monte de Jehová, adelante. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero, dice, Jehová no estaba en el viento, y atrás el viento un terremoto. Pero, dice, Jehová no estaba
en el terremoto. Luego en el verso 12 dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido pasible, delicado. O sea que en esa circunstancia del viento, del terremoto, del fuego, dice que Dios no estaba. Pero Dios estaba en ese lugar, pero no se acontecía de parte de Dios. O sea que van a pasar situaciones en nuestra vida difíciles, no porque Dios las envíe a que nosotros seamos afectados, sino que Él permite para ver dónde estamos edificados, a dónde está nuestra confianza, a dónde está nuestra fe, hasta dónde creemos en la fidelidad de Dios. Y acá Elías y le dice, y cuando le oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente. Él respondió, he sentido nuevamente la excusa, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tus pactos y han derribado tus altares. Otra excusa. ¿Cuántas excusas ponemos una tras de la otra para no volver a Dios, a obedecerlo, a estar en sus planes, en sus propósitos, que es darnos vida y vida en abundancia, que es hacernos promovedores del reino de los cielos, que es hacernos partícipes de lo que hemos recibido por gracia, darlo por gracia, que es el plan de salvación? Dice en el verso 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asa, por rey de Siria. Ungirás a Asa por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimis, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo será el que ocupará tu lugar, le dice, porque he cumplido tu propósito contigo, pero es necesario para que yo cumpla ese propósito que obedezca, sal de la cueva y haz lo que te digo. Somos llamados para ungir a aquellos que aún esperan que vayamos y le prediquemos para que sean parte del ejército de Dios, para que sean parte del propósito de Dios, para que unjamos como rey, como hemos sido ungidos nosotros, porque Dios es rey de reyes y señor de señores. Por lo tanto, nosotros, al ser hijos de Dios, somos reyes somos, y nos da la autoridad de ir y declarar la palabra, el mensaje de Dios a otras personas. Como iglesia nos ha dado Isaías 61, levántate, sacude tu polvo y resplandece, porque la gloria de Jehová está sobre tu vida. Es un tiempo de levantarse, de sacudir nuestra aspereza, nuestra falta de compromiso con Dios, de sacudir las excusas y volvernos a Dios y servirle a Dios y dar por gracia lo que Dios nos ha dado por gracia, el conocimiento del plan de salvación. Es un tiempo, porque la gloria de Jehová ha llegado sobre tu vida, que es la presencia de Dios. Que Dios te bendiga tremendamente, y es un tiempo de conquista, es un tiempo que te tenés que alistar al ejército de Dios, porque Dios ha hecho un llamado sobre tu vida. Que Dios te bendiga. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.